Megan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo Llegando. estamos para la charla del día de hoy que tiene un título que es ¿cuál? Me puse de conciencia áptica. Conciencia áptica. Sí, como de pensar el tocar. Pensar el tocar. ¿Áptico significa eso? Áptico viene del griego, aptein, aptomai, que sí remite al tacto, o sea, lo que concierne al tacto, pero también significa unir, como estar en contacto, y también encender, como que tiene una raíz ahí polisémica, que también voy a ir enlazando de a poco. Bien. Pero hoy quisiera como exagerar, a partir de Malabú, ¿viste? Como estuvimos con la plasticidad, Malabú nos deja un registro, nos abre un registro de que la plasticidad implica continuamente moldear la forma, ¿no? Dar y recibir la forma. Y en ese sentido hay un tacto continuo, hay como experiencia constitutiva de lo político, como experiencia continua con el mundo. Y en ese sentido quiero exagerar el gesto hoy, ¿no? Quiero pensar el tacto y pensar cómo nos tocamos, las distintas maneras de tocar algo, cómo nos tocamos políticamente, públicamente. Y bueno, abrir un poco las problemáticas también, ¿no? Abrir cuáles son los problemas que hay y de alguna manera también algunas ideas subyacentes que aparecen en relación a este tacto. ¿Vos hablás griego? No, aprendí lo básico como para pasar la carrera de humanidades y la maestra de griego, mi profesora de griego, me quería mucho y me hizo prometer que no iba a decir que sabía griego y me iba a probar. Pero era parte de la carrera, tuve que hacer, sí, un año. Pero no, es Bien, simplemente como para conocer la raíz, no hablo bien, griego. bien. Cuando vos pensás en el tacto, ¿no? Uno piensa, perdón que te voy a hacer una pregunta de entrada y Ujú. te dejo que te largues, pero cuando uno piensa en el tacto, piensa, digamos, no piensa en uno, piensa en tocar o algo o a otro. Pero el tacto también nos construye el yo, ¿no es cierto? Sí, está buenísimo esto que decís. Porque de alguna manera las primeras, a Husserl le interesaba muchísimo esto, ¿sabes? Como que a él lo primero lo que empieza a notar cuáles son como la comparecencia, cómo me doy cuenta de mi propia presencia, cómo comparezco ante mí mismo y cómo noto esa advertencia. Para Husserl va a ser en la fenología lo va a interesar justamente esta cuestión endógena del tacto, que tiene que ver con cómo me percibo a mí mismo, cómo me toco a mí mismo, cómo me siento a mí mismo, y la cuestión del sintiente. Porque de alguna manera, voy a ir para un poquito después para atrás, pero la cuestión del tacto siempre está del sentido. Para Aristóteles, por ejemplo, tenía que ver con una matriz, ¿sí? Con todos los sentidos, de alguna manera, como la matriz de todos los sentidos, ¿sí? Aristóteles va a tener dos tratados de esto. Uno es en el de Ánima, sobre el tratado sobre el alma, y otro sobre los sentidos y lo sensible. Entonces, ahí él va a exponer muchísimo el tacto que había de alguna manera, pero también lo va a exponer de una manera ambigua. Y voy a explicar un poco por qué, porque siempre Aristóteles privilegiaba la vista, como te lo he comentado. Entonces, el tacto va a quedar en una dimensión, de alguna manera, para hacer una ontología. Primero, el tacto nos expone a una ontología de la exposición con el que estamos expuestos continuamente, ¿sí? Que estamos continuamente recibiendo afecciones, ¿sí? Que estamos siendo tocados, moldeados, de hecho nuestros cuerpos podrían decirse que son una historia de tactos en sus dimensiones, en sus distintas dimensiones. Claro, porque uno piensa en el tacto con el tocar, pero cuando viene una brisa es el tacto lo que está en juego. Ajá, claro. Exacto, si exageramos el gesto y podemos contemplar también ciertas habilitaciones como más metafóricas o más, incluso a unas prolongaciones del tacto para otra comprensión, podemos de alguna manera ver cómo estamos siendo moldeados a partir de esos tactos y cómo moldeamos también continuamente. En esto de que recordar que siempre la forma es un dar y un recibir. Claro. Y entonces ahí nos instituye, el tacto nos instituye continuamente. Y vos sabés que esto para Freud era... hay una lectura de Sara Ahmed sobre Freud en relación al dolor, en las políticas del dolor. Y ella dice, el tacto, de alguna manera el dolor es lo que construye los bordes del yo.
¿Por qué esto? Porque las primeras noticias que tenemos de nuestro cuerpo en el proceso de exterogestación, de esto es una lectura más filosófica, ¿no?, de Freud, pero de lo que estaba haciendo como demostrar cómo la constitución de los bordes de lo que llamamos el yo, de alguna manera está dada por esas primeras incomodidades, por esas primeras fricciones, por esos primeros dolores. Es lo que, porque de alguna manera, ¿qué es lo que sentís primero del cuerpo? Lo que molesta, ¿no? Lo que está ahí presente, lo que incomoda, lo que punza, lo que tensiona. Entonces esa primera advertencia del cuerpo, del yo, es el dolor o de alguna manera esa tensión, esta afección. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera el yo es una herida. Que nunca cierra. Y que además está en el juego de la identidad, ¿sí? No vamos a ir muy lejos de la herida. ¿Sabés que ahora cuando pensás con el tacto es también la palabra áptica que vos usás? Si yo agarro un lápiz y escribo, de alguna manera a través del lápiz estoy teniendo un contacto con el papel. Uh-huh. Digamos que no necesariamente el tacto siempre es en primera instancia, puede haber una propiedad ahí transitiva. Está buenísimo lo que decís, porque es lo que, o sea, de alguna manera hay una obra de Derrida que se llama Letoucher, que él hace toda una arqueología, toda una genealogía del tacto desde Aristóteles hasta Nancy. Y le interesa mucho porque empieza a rastrear todos los datos filosóficos que tenemos sobre lo áptico, sobre la tactilidad. Y en un momento él empieza a decir, bueno, parece que siempre ha sido tomado como la inmediatez, como la presencia, que no podemos decir tacto sin presencia. Entonces ya ahí hay algo muy interesante y muy, muy intrincado. Pero a la vez, como Derrida es un filósofo que busca desestabilizar las nociones como tan polarizadas de presencia y ausencia, lo que le va a interesar también es de alguna manera mostrar que el tacto también tiene una prolongación indefinida, como que algo nos toca y no solo nos toca solo en esa inmediatez, en esa copresencia que se instituye, en el interés, sino que también además está dado por una extensión, por una temporalidad que puede seguir hablando, que no se clausura en el momento solo con el contacto. Bien. O sea, que sigue operando, sigue operativa ese tacto. Estoy muy preguntón, perdón. No, me encanta. Pero, viste, tengo la sensación en este momento que de todos los sentidos, de alguna manera, a medida que vamos creciendo, el tacto es el que vamos prestándole atención más difusa, ¿no? Claro, y además está buenísimo esto que está diciendo, porque además como si eso no tuviera que ver con toda nuestra economía psíquica, ¿no? Como si el tacto, el rechazo, el miedo y todas estas emociones no estuvieran relacionadas a cómo nos tocan otros y cómo tocamos a otros. Y a la vez nos es tan inmediato y estamos tan expuestos a ese gesto continuamente que es muy difícil volver sobre él. Pero pensemos que también todos los desbordes porque está bueno asociarlo también con la escucha, ¿no? Cómo nos toca, no solo en el sentido del tacto en sí mismo, sino de también cómo está relativo a todo el resto de los sentidos y cómo muchas veces producimos esas metáforas de cómo me tocó lo que dijiste. Claro. Cómo me llegó. Me llegó, ¿no? Cómo me llegó esto, me tocó y me transformó. Y también pensemos en los productos de la imaginación, ¿no? Cuando no tocamos a alguien por mucho tiempo lo imaginamos, cuando de repente, por ejemplo, hay desbordes hacia la imaginación, ¿no? Como te imaginas un abrazo, pero hay desbordes hacia la imaginal, en el sentido de que decimos incluso de un cuadro, esto me tocó esta parte, me tocó no sé, ese ojo. Ahora se usa mucho una palabra que detesto por el uso excesivo, es que todo te interpela, ¿viste? Todo te interpela, no soporto escuchar eso, pero bueno, es una prolongación de eso. Claro, cuando uno se piensa, estás al lado de una estufa de leña, el fuego te toca, el calor te toca, aunque no estás en contacto directo. O sea, podemos trasladar esto de lo áptico a... Claro, o sea, no solo en su dimensión visible, sino también poder amplificar lo invisible. Es de alguna manera lo que busca hacer Derrida en esta genealogía del tacto. Y aparte lo va a encontrar en Nancy, que con quien es de su interlocutor, va a encontrar de alguna manera que para Nancy todo es un registro áptico. Va a encontrar él va a leer a Nancy en esa clave áptica, en esa clave del tacto.
de la tactilidad de todo. Entonces le va a interesar mucho y ahí escribe esa obra, donde trayendo también algunas otras problemáticas que tienen que ver con el tacto, que también, si lo pensamos, en el registro de la inmediatez, de lo que está y lo que no está, muchas veces de lo que sentimos y no sentimos. Pensemos cuando el tacto interrumpe una sensibilidad, ¿no? A ver, un ejemplo. Y pensemos cuando te quemás y no sentís, o de alguna manera alguien te daña, o en las maneras de abuso, ¿no? De cómo alguien nos toca y interrumpe una sensibilidad, el trauma. El trauma. Esa es de la lógica del trauma, ¿no? De una manera que se cristaliza algo que no permite seguir sintiendo, ¿no? O interrumpe una manera de sentir algo y provoca una huella. Entonces la cuestión del tacto también tiene que ver con la cuestión de la huella, que implica la institución, ¿no? del cuerpo y de todo el registro de lo sensible. ¿Sabés que ahora cuando estoy mirando la pantalla dice conciencia áptica, pensar el tocar, que es lo que vos proponés? Me pregunto, ¿por qué se te ocurrió hablar de esto hoy? Bueno, buena pregunta. Porque ¿Tiene que ver algo con tiene que ver un poco con el contexto? Tiene que ver un poco con el contexto, tiene que ver con pensar también la pluralidad de tactos, y que también muchas veces se homogeneizan algunas maneras de contacto, así como los lenguajes toman algo homogeneizante, también los tactos se vuelven homogeneizantes. Mira esto. Así como, sin duda, de pensar en la violencia hoy mediática que podemos ver en nuestro país, que es lamentable, ahí la falta de respeto, la falta de cuidado, la falta de tacto, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con esto, pero sobre todo, mira, me gusta la imagen de Midas, ¿viste? De este mito. Y es interesante ese mito porque aparece como que le conceden un deseo al rey Midas, que es, y él lo que elige con ese deseo es convertir que todo lo que toca se vuelva oro. Entonces se lo conceden, y cuando se lo conceden empieza a tocar todo, pero cuestión que los árboles se vuelven oro, los árboles se vuelven, el agua se vuelve oro, la comida se vuelve oro, y todo se va convirtiendo de alguna manera en ese gesto mercantil, en eso, y entonces el amor se vuelve también una transacción mercantil. Como esto sí es muy vigente, en de alguna manera la manera de tocar también en este registro del acontecimiento, del tacto como un acontecimiento que instituye lo común, que instituye prácticas, que instituye mecanismos que nos hace relacionarnos de ciertas maneras y circuitos. Bueno, a mí me parece como interesante entrarle ahí. Las ganas en 5 palabras. Un impulso incontrolable del corazón. Me decís que te puedo salvar, que te puedo sacar de donde estás, que te puedo sanar, que te puedo besar, que te puedo soltar, que te puedo volar. Me decís que yo te sé mirar, que yo te sé. Estamos escuchando al gran Gabo Ferro. Un oyente participó de Las ganas en 5 palabras. Dijo, un impulso incontrolable del corazón divino. De eso se trata. 5 palabras. Las ganas. Vamos a seguir escuchando otros comentarios que mandan los oyentes. Quiero aclarar, porque Julia me lo pide, que algunas personas con entusiasmo mandan el texto escrito, las 5 palabras escritas, y está buenísimo, pero lo que queremos es la voz de ustedes, solo la voz, no importa quién lo dice, para poder hacer estos piquecitos que nos recuerden de qué va. Quería hablar de esto aparte porque Las ganas se inauguró con Megan aquí, cuando hicimos el primer programa, y hablamos de esas ganas iniciales y queremos mantenerlas en pie, por eso estamos conversando ahora de esta otra parte del asunto que también tiene que ver con las ganas, que es la conciencia áptica. Me encanta la palabra áptica.
Bueno, ¿en qué quedamos? Lindo Gabo Ferro, siempre te trajiste buenas músicas. Es el segundo columna consecutiva con Gabo Ferro, te lo hago notar, ¿eh? Sí. Estamos en el momento me de vas amor a con Gabo contar, Ferro, me parece. Siempre. Sí, no, lo voy a esconder. No, hazlo, yo te apoyo. Me da un poco de tristeza siempre porque me parece increíble que Gabo se haya muerto tan joven, pero bueno. Hay que seguirlo escuchando. Sí, sin duda. Sigamos, Megan. Decías que pensaste en esto, en este contexto, en esta situación, en este momento, y ¿tiene que ver con la adultez esto? ¿Con la adultez en qué sentido? En el sentido de que, no sé, sigo asombrándome de haberme dado cuenta ahora charlando contigo, cómo el sentido del tacto, que aparentemente del que no podemos zafar, porque, viste, yo, fíjate, estoy apoyado, estoy sentado. Sin embargo, no soy consciente de nada. Desde ya que la vista siempre se lleva todo, el olfato a quienes les prestan atención, pero siento que he abandonado la conciencia del tacto. De repente me hago... Hay una decisión, sí, hay una fractura, como es muy interesante porque la piensan y aparte hay como una suerte de creencia de dominio, de que dominamos lo que tocamos, ¿no? Claro. Lo que nos toca. Sí, no pasa con el celular que nos domina a nosotros. Hay un texto muy interesante de Nancy, que aparte Jean-Luc Nancy, que se llama No li me tangere, no me toques, y hace referencia a la escena de posterior a la resurrección, en la que está María Magdalena y se acerca a llorar el cuerpo de Jesús y no lo encuentra. Y empieza a llorar porque no lo encuentra, como se empieza a angustiar. Y de repente ve a alguien había dos ángeles en la escena, pero ve a alguien que no reconoce, que reconoce como un jardinero, que le pregunta por qué llora, y ella dice que justamente su señor no está. Y entonces era Jesús que se aparece. Y cuando ella lo empieza a tocar, jardinero era Jesús. Sí, era lo que ella había visto. Recordaba lo que ella había visto como Jesús era un jardinero. O sea, lo que ella había visto como jardinero era Jesús. Entonces y lo primero que Jesús le dice es: no me toques. Eso tenía como todo un despliegue hermenéutico y exegético muy distinto. Pero eso que cuando se le acerca a tocarlo, Jesús le dice: no me toques. Y para Nancy, ese no me toques tiene que ver también con una de las posibilidades que tiene la raíz del Aptein. Significa de alguna manera no me coptes, ¿no? De que después es traducido al latín, no me coptes, no me agarres, no me retengas, claro. ¿sí? Déjame ir. Y pensemos esto, ¿no? Que de alguna manera podemos decir que en ese caso, si lo leemos en la clave filosófica, Jesús, como le está diciendo a María Magdalena, a la verdad que no la va a poder retener, ¿no? Le está diciendo la verdad que no la va a poder tocar. Y a partir de ahí es que María Magdalena, de ese registro, es que María Magdalena va a anunciar, es la que anuncia la resurrección, ¿sí? Es la que anuncia el nacimiento de un nuevo mensaje. Y entonces me parece como muy interesante también cómo el no tacto, lo que tocamos y lo que no tocamos, también nos está constituyendo continuamente, ¿sí? Porque nosotros también creemos que tocamos ciertas cosas, pero en ese mismo, lo que siempre tocamos es un límite, es una frontera, ¿sí? Y también cuando tocamos tenemos un registro de todo lo que no tocamos, si expanimos, exageramos ese gesto, ¿no? Entonces también tiene que ver con la maleabilidad de una frontera y con también la operatividad de una frontera. Sí. Pero como más en lo concreto, quería como traer algo de... Estamos hablando del dolor, ¿no? Y hoy el otro día estaba leyendo El malestar de la cultura, de Freud, y me llamó la atención que bueno, de repente, hablando de las instituciones, como haciendo una crítica a las instituciones que moldeamos, que hacemos a nuestra medida, ¿no? Que vamos tocando y generando, lo que hacemos con las instituciones sociales, con la sociedad, ¿no? Y entonces, Freud encuentra, hace una relación que a mí de repente me costó, no sé si me había perdido yo en la lectura, pero encuentro que de alguna manera él encuentra una fuerza indómita en la naturaleza psíquica,
yo soy muy admiradora de lo indomable en nuestra cultura, en nuestra sociedad, de lo que todavía se parece indomable. Y Freud, mira lo que dice, hasta ahora como lo poco indomable que tenemos es el dolor. Y no queremos sentirlo, ¿no? Lo que realmente quizás es la fuerza emancipatoria y capacidad de destructora mayor y más potente que tenemos, que ni siquiera, pensemos en la cantidad de personas que están que en este mundo recibiendo ciertos tipos de anestesia, incluso tampoco han podido de alguna manera borrar, ¿no? El dolor es una de las fuerzas indómitas de naturaleza psíquica y por eso tiene tanto poder, pero por eso no lo queremos sentir, no queremos así tener ese registro de lo que es capaz de hacer el dolor. El motor ese. Claro. Entonces, y eso me parece como muy interesante de que de alguna manera es a partir de ese tacto que es posible una fuerza metabólica restauradora para Freud. Es posible en ese tacto que se habilite una fuerza metabólica que permite la transformabilidad, la destrucción de ciertas maneras, de ciertas prácticas sociales que provocan el malestar de la cultura, ¿no? ¿Sabés qué? Hace 1 minuto y medio antes que empezaras a decirme esto, que habías leído a Freud, esto que estaba planteándote, que estoy un poco sorprendido de darme cuenta que no estoy siendo consciente del tacto como debería ser. Pensaba si en esta época de conflicto y de conflicto enorme y mundial con el tema de salud mental, hay una correlación entre esta falta de conciencia en este tema con la desconexión con el entorno y con el yo, porque de última el tacto nos construye a nosotros primero que a nadie, o debería. Pero no sé si es una pregunta que te puedo hacer a vos, pero derivo por ahí. Y me pregunto si la falta de conciencia áptica de no pensar el tocarnos nos está aislando incluso de nosotros mismos. Sí, se conecta con una pregunta que yo quedé con el sabor de no haberte respondido. Bueno, pero que me alegro que haya quedado inconclusa, que tiene que ver con qué perdimos en la pandemia, ¿no? Esto de perdimos, no nos podíamos tocar. Es verdad. Porque el contacto era contagio. Había como todo tacto era posibilidad de contagio, era miedo, era rechazo, era... Sí, incluso el tacto, que decíamos, el áptico, si es que estoy diciéndolo bien, ni siquiera por cercanía, ni siquiera por tacto efectivo, ¿no? Respirar cerca de otro, ya el otro te estaba tocando y te estaba contagiando. Sí, y cómo se amplificaron también los dominios de los tactos más que tienen que ver con menos tangibles, ¿no? Porque de alguna manera nos tocaba más lo que veían, ¿no? Como empezaban como otros reenvíos sensibles que también son muy interesantes de pensar, ¿no? De abordar. Pero sin duda que la presencia y el tacto de lo tangible y también hay una cierta vulnerabilidad en el tema de salud mental. O sea, hay problemas como que son muy concretos, más allá de esta reflexión, filosofía profunda. Pensemos en los imaginarios del consentimiento, ¿no? Claro. La relación entre lo sensible y lo imaginal, entre el tacto y lo imaginal, ¿no? ¿Qué me imagino yo como un consentimiento? Entonces, claro. Hay problema, ¿qué se imagina el otro, no? Entonces, cómo es esa diferencia. Esa diferencia que es constitutiva también del tacto, porque de alguna manera el tocar al otro también hace de imposible una fusión, ¿sí? Siempre, para Levinas, Derrida va a tomar esto un poco, lo va a traer un poco desde Levinas. Y para Levinas, de alguna manera, el tacto y tenía que ver con la alteridad siempre y además con no reducirla, ¿no? Porque yo toco solo una parte, como que nos daba la conciencia de lo tangible, de que lo que yo toco del otro es solo una parte que no puedo reducir a la experiencia que estoy teniendo en este mismo momento del contacto. Y que de alguna manera la violencia siempre se comporta como una anulación, como una reducción. Entonces es interesante ver cómo de alguna manera la posibilidad que el registro del tacto da, de lo óptico da, para poder vincularnos con la alteridad y repensarla, y repensar los mecanismos que tenemos de compartir, ¿no? Esto que decís de la violencia y la anulación
inmediatamente conecto con algunos episodios que pasaron hace poco en los medios, donde fueron agredidas mujeres por anulación, digamos, ¿no? Cuando el tacto se produce de una manera violenta por anulación. Estaba queriendo recordar también algo que leí en algún momento, no sé si vos tenés el dato, sucedió tiempo atrás, había una historia que leí en algún momento, no sé si fue un rey o un gobernante, que ante el nacimiento de un montón de niños hizo una prueba, fueron niños que fueron alimentados y le concedieron todo lo que tenían que tener en cuanto a abrigo, las cosas básicas, ¿viste? Pero no fueron ni tocados, ni a los que se le habló durante un tiempo, y la salud de todos esos niños, de esos bebés, es una especie de experiencia medio delirante y fulera, hecha por algún gobernante tiempo atrás, muchos años atrás, quizás centenares de años atrás. Lamento no poder recordar, pero pensaba en lo importante que es en el crecimiento el contacto, el tacto, y el tacto a veces que se da con la palabra, ¿no? Básicamente es el amor, pero por más que tengas todo, si no tenés ese contacto que está dado por todo esto que estás hablando, la experiencia se vuelve muy, muy limitada y muy, Mira qué interesante. muy enfermiza. Hace poco pensaba en algo que la herida, muchas veces las heridas psíquicas se comportan de alguna manera, como muchas veces son intangibles, se comportan de una manera como en el campo de la indeterminación, que es un campo ilimitado. Es el sin límite, es una indeterminación. Entonces, de repente, el contacto, ¿sí? El lenguaje da un límite a algo que puede entenderse ilimitado. El contacto viene a poner límites tangibles, Bien. muchas veces a algo que entonces venir a tocar a alguien, ¿no? Muchas veces un abrazo, venir a dar el registro también de lo corporal, del cuerpo, termina con algo que parece infinito, ilimitado e inmenso, o que lo puede ser, pero que de alguna manera viene al registro del contacto a limitarse y a entrar en el campo de lo limitado, ¿no? De que puede asumir una cierta dialéctica con la determinación. Las ganas resisten, las ganas resisten, las ganas resisten, las ganas resisten, las ganas resisten. Tenemos que irnos a una pausa y entramos en los minutos finales con Megan. Megan, ¿cuándo se te ocurrió estudiar todo lo que estudiaste? ¿De chica? Parece que sí. Le dije a mi vieja que sí, que iba a estudiar. Y mi mamá me dijo, ¿y qué vas a trabajar? Tipo, la siguiente pregunta. Y me dice, no, si me sale mal, voy a hacer manualidades y las voy a vender por ahí abajo de un puente. ¿Qué edad tenías? Chiquita. Yo que te contaba todo y no sé si quiero hablar. Yo que supe amar con todo y no sé si quiero amar. Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad. Es que la jaula es tan grande que parece que volás. Estamos con Megan Seinal, nuestra filósofa de confianza. Es investigadora, es docente, es doctora en filosofía y es también quien en el año 2003 asistió a una escuela donde Sebastián, que dice, ¡qué sorpresa!, era la ascripto. Oh. Te manda saludos tu ascripto. Que vivan los vineros siempre, dice otro oyente. La mejor definición del tacto es la parábola de Yogurtu, cuando luego de tocar el escudo de Afogutu, detecta que éste ha vuelto antes de tiempo y abandona la tribu para siempre. Otro. Tengo una duda en el último programa. A ver, Julia, no, si escribí se me mueve. Tengo una duda. En el último programa de Planetario tuviste un invitado que habló de hormigas. Bueno, 21 años atrás. No sé cuál sería la duda. Parece que no tenés una duda. Parece que tenés una certeza que yo ni siquiera registro. Es posible. No sé, el último programa de Planetario, el único que hablé fui yo, y hablé sin parar y dije un montón de cosas y me despedí antes de tiempo. Alejandro, buenas tardes. Me encanta el programa. Nutre la mente sobre todas las cosas. Abrazos desde Colonia del Sacramento, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Hola, vengo pensando con ustedes, ordenando tornillos.
toco chiquitos, grandes, texturas, óxido, pero me surge una pregunta. Cuando te muestran un brazo falso, como si fuera el tuyo, y te pinchan ese brazo falso, tú mirando sentís dolor, pero no es tu brazo real. ¿Cómo se relaciona con este hilo que vienen hablando? Dice desde Adriana desde Atlántida. Está bien eso, ¿eh? Sí, pero la mirada sobre el tacto, el repudio al tacto que surgió en la pandemia. El tacto puede ser una ilusión, las redes pueden usar esa herramienta. Eso que contás de los niños fue Pol Pot, es verdad, en Camboya. Quería descubrir el idioma natural, una aberración. Es cierto, lo recuerdo. Qué buen archivo ese chat. Este chat está buenísimo. Hola, el tacto. En un mundo visualista, el lugar para el conocimiento de una persona ciega es el tacto. Mal visto y sancionado tocar. Imaginen al niño que nace sin ver. El tacto es conocer en forma analítica. Muy interesante, eso es lindísimo, porque lo toqué. Preciosa entrevista y Gabo Ferro, una gran pérdida. Gracias. Soy oyente de Las Ganas. Trabajo con bebés con ceguera. ¡Wow! Es un programa muy integrador. Felicitaciones, dice Adriana. Trabajar con bebés con cegueras. Adriana, ¿cómo nos interesaría hablar de eso? Sí. Por favor, conectate con Julia, que nos interesa hablar contigo. Qué importante que haya gente que haga eso, ¿no? Sí. Es una cosa que no he pensado nunca. Hoy estoy pensando muchas cosas que nunca pensé. Qué bueno que te lo agradezco. Que lleguen esas voces. Sí, Adriana, por favor, no pierdas contacto con nosotros. Habla con Julia, que queremos charlar contigo y que nos cuentes esa experiencia. ¿Cuántos bebés ciegos nacen en el Uruguay por año? No sé, serán muchos. Aunque sean pocos, son suficientes para que haya alguien como Adriana que se encargue de eso, porque hay que saber, supongo, cómo acompañar a esas personas, a esas personitas. Bueno, Megan, te distraje mucho. Megan viene con un montón de papeles. Llega antes, se sienta afuera, lee, y vos decís, pero... Y después la voy a interrumpir, hoy te interrumpí así como loco. No, me encanta, porque yo soy mejor, funciona mejor ahí en el caos. ¿Vos pensás que esto que haces acá se parece en algo a cuando das clases? No, ¿no? Sí, vos sabés que yo tengo una relación como muy buena con mis alumnos, entonces, y me aburro de escucharme un rato, como que hago una presentación ahí un ratito y después ya vamos al diálogo. Bien, bien. Buenazo. ¿Qué querés decir en estos minutos finales como para redondear y antes de obligarme a leer el poema que traes? Bueno, me quedé con ganas de traer más problemas del tacto, pero voy a traer algunos. Dale. Y uno de esos que trae Derrida es que muchas veces el tocar la mano, darse la mano, también Derrida va a tener un texto sobre la mano de Heidegger, pero dice que viene a concluir un acuerdo, ¿sí? A de alguna manera concluir una diferencia. Ok. ¿No? Te doy la mano para concluir una diferencia y en ese sentido para Derrida es un problema, porque tiene una promesa, ese dar la mano, ese tacto, que jamás va a poder concluir, ¿sí? Es una promesa que nunca se va a poder cerrar y que encierra el tacto en una aporía en sí misma, porque el tacto instituye también la diferencia y permite percibirla, más allá de que no permita percibir la profundidad que esa diferencia es, y que de alguna manera, y que también es una zona de transformación recíproca en esa frontera. Continuamente, al estar siendo maleables, estamos de alguna manera modificando las fronteras con un otro, con una alteridad. Entonces viene a querer terminar con la diferencia de un otro, pero viene también a instituir la frontera con un otro. Entonces, en ese sentido, aparece como una suerte de exposición de la que no podemos escapar cuando hablamos de exposición a ser tocados, a posición áptica, de ser de alguna manera, estamos... Y después de repente aparece también con esto la desnudez. Hay una... como que siempre estamos en un umbral de exposición del que no podemos huir, venimos como desnudos, estamos desnudos frente al tacto de otros. Y en ese sentido, y producimos una propia borradura respecto de esa realidad. Me acabo de acordar, me interrumpí porque me acabo de acordar una frase de Clarice Lispector que dice, no es acumular, es desnudar, pero le tengo miedo a la desnudez porque es la palabra final. Qué bueno. Así que eso de qué miedo que da entendernos continuamente en esta exposición, también en este tocar continuo. Y qué responsabilidad.
Quiero decirte antes de leer el poema final que usaste la palabra aporía y por ahí está bueno que digas qué significa para las personas que están escuchando, Sí, claro. porque ahí al pasar uno se embarulla. A mí me gusta como definirla como una tensión que no se resuelve nunca. Como una tensión que siempre queda ahí operativa. Siempre está ahí, actuando desde lo irresoluble. Y que en ese sentido es que despliega todo su potencial para pensar. Es una palabra que manejás bastante, ¿no? Sí, es que yo creo que es el territorio de la filosofía. Cha, 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 cha. No, es como, bueno, eso de Buenísimo, la pregunta, ¿no? Buenísimo, la pregunta. Sí. ¿Para la filosofía la respuesta es más importante que la pregunta? No. ¿O sí? Yo no me voy a hacer cargo de Bien. de hacer esa totalización de la filosofía, pero puedo decirte que Para tu filosofía, para tu mirada. desde el sentido que esto tiene para mí, no. 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 Bien. Leo Orillas. Dale. Orillas. Afuera ladra un perro a una sombra, o a su eco, o a la luna, para hacer menos cruel la distancia. Siempre es para huir que cerramos la puerta. Es desierto la desnudez que no es promesa, la lejanía de estar cerca sin tocarse. Como bordes de la misma herida, adentro no cabe adentro. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos, son siempre los labios de otro los que me anuncian mi nombre. Orillas es un poema de Hugo Mujica, sacerdote, escritor, ensayista, poeta, argentino, vivo. Sé que nació, lo recuerdo porque también es la fecha de nacimiento de mi padre, 1942. Mira. Sí. Siempre me resulta interesante que la poesía de un sacerdote. Y aparte que estuvo muchos años en silencio. Claro. Claro. Si estás muchos años en silencio y tenés cierta pulsión por la poesía. Viene a Montevideo. ¿En serio? Hay que invitarlo. Claro que sí. ¿Estás en contacto con él? Yo no, pero tengo amigos que sí. Podemos hacer el contacto ya. Julia, no dejes que se vaya Megan sin perseguirla con este tema, que queremos a Hugo Mujica. Cuando venga, la invito. Sí, ¿lo vas a invitar vos? No, le voy a pasar el contacto a gente. No, que quiero sé decir, que ¿viene está. al Uruguay por alguna actividad que organizamos? No tengo idea, pero sé que ha venido y que viene cada tanto y que tengo ahí del amigo una amiga que tiene contacto directo con él. Bien, porque vos estás organizando cosas este año, ¿no? Sí, varias. Nos múltiples. aprovecharemos de alguna de ellas, supongo. La pluralidad como escondite. La pluralidad como escondite, divino.